Hola cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birratecnia. Podcast cervecero orientado a la difusión de conocimientos científicos y técnicos. Yo soy Mati, un ingeniero que después de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laburando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, donde fui parte de la Academia Asahi, volví a la Argentina para crear Dos Dingos. Hola, soy Leandro, informático devenido cervecero tras caer captivado por la birra al vivir en Londres. Hice una maestría en Brewing Distilling en Heavy Water en Escocia, volví a la Argentina hace un año con el objetivo de armar Paseo, un bar y fábrica cervecero, que abrimos a mediados de diciembre en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza llamado Citología. Estamos ahora en el segundo episodio de cuarentena de Birratecnia. Bienvenidos. Hoy tenemos un episodio especial. Tenemos un invitado muy reconocido, no solo en Argentina, sino también en todo Latinoamérica. Uno de los jueces, pero también consultores de todo lo que es sensorial más importantes de Argentina, que es Diego Van der Sar Castro. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un gusto formar parte de este segmento. Gracias. Entonces, el capítulo de hoy nos vamos a centrar en un montón de herramientas que tienen que ver con evaluación sensorial. Exactamente. Un tema súper interesante y yo hasta diría subestimado por las cervecerías artesanales acá en Argentina. Mi experiencia afuera en Australia y Lean me parece, podés acotar también vos, tu experiencia, Lean, en Francia y en Inglaterra, que está un poquito más desarrollado todo lo que es análisis sensoriales dentro de las mismas fábricas, con paneles, con reuniones semanales para ver distintas herramientas, desde qué se lanza, qué no se lanza, cómo está envejeciendo el stock que está en el mercado y qué impacto tiene el cambio de un ingrediente, etcétera, etcétera, todas cositas que vamos a ver hoy con Diego. Sí, de hecho yo creo que ahora, post cuarentena y con quizás cambio que se está empezando a dar de consumo más de cerveza en la casa, ahora obligado, pero probablemente sea una tendencia que continúe. Hay un montón de ensayos relacionados con la estabilidad de producto que van a empezar a ser bastante importantes para que las cervecerías lleven adelante. Como hoy sabemos, son pocos, digamos, los que mandan, ya sea botella o lata o cualquier otro envase pequeño. Es que hoy, me parece que el mercado, digamos, un poquito, o sea, la situación coyuntural un poco lo amerita. Incluso, digamos, lo que veo es que también no hay un profundo tono de profesionalismo, y entiéndase de buena forma que lo estoy diciendo, en el sentido de que, digamos, hay un montón de cosas, como lo que es la conformación de un panel de cata, que hoy por hoy siento como que no está todavía dada la estructura en las cervecerías artesanales para implementarlo, pero estaría bueno, una vez que salgamos de todo esto, empezar a considerarlo, ¿no? Para tener un mayor control sobre el producto que se elabora. Totalmente. O sea, nunca nos tenemos que olvidar que el producto, y más de vuelta, como dice Lean, con el cambio de paradigma, tiene nuestra marca y está en el mercado y lo van a probar gente que tal vez lo compró hoy y lo toma en un mes, 2 meses y bueno, nada, o sea, ahora sí el consumidor va a estar viendo la marca en el momento que está tomando el producto, porque va a estar con la lata o la botella en la mano, comparado con muchas veces en bares. Esta problemática es de menor impacto a nivel marca porque la gente está con una pinta probablemente del bar o neutra sin ningún tipo de marca, entonces el impacto de la marca es menor, pero esto empieza a tener mucha más y más importancia en estos momentos. Sí, y aunque la marca esté expuesta, digamos, si estás en un bar de cierta calidad, digamos, las birras no tienen 6 meses ahí guardadas, se supone que las tienen cámara, etcétera, etcétera.
cosa que es una realidad totalmente distinta cuando vendés fraccionado, donde todavía muchas de las cavas no refrigeran las botellas ni las latas, o solo una parte del stock. Entonces, digamos, empieza todo a poder tener un producto estable en el tiempo, empieza a ser muchísimo más importante, mucho más decisivo, quizás es mejor dicho, que actualmente en barriles, donde es más fácil mantener cosas como la cadena de frío. Bueno, igualmente esas son algunas de las aplicaciones, digamos, que podemos llegar a tener y creo que también sería, digamos, la más útil para los tiempos que se avecinan, pero también lo bueno, digamos, de que lo que es la evaluación sensorial que te permite un montón de otros tipos de uso. Si quieren los podemos ir conversando un poquitito, si les parece. Sí, ¿crees que arranquemos primero, Diego, por la definición de evaluación sensorial y todo ese tipo de cosas? ¿Querés arrancar por ahí, te parece? Bueno, lo que se define como evaluación sensorial de algunos documentos de la UC Davis es el método científico usado para evocar, medir, analizar e interpretar las respuestas a productos a través de la percepción de los sentidos, o sea, vista, olfato, gusto, tacto, oído, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando decimos evocar? Evocar implica que tiene que haber una guía, un protocolo, un criterio a lo que es la preparación y el servicio de las muestras en determinadas condiciones, ¿sí? Ya sea temperatura de la cerveza, volumen de la misma que estamos sirviendo, envase que la contiene, etc. Lo que decimos medir, bueno, son los datos numéricos que te vinculan, las relaciones que vamos a encontrar entre las características del producto y la percepción humana, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos pensando a los sentidos nuestros como un instrumento de medición, ¿sí? El análisis viene a través de datos estadísticos y la interpretación viene en función de esa información estadística que recabamos y que nos van a permitir poder tomar alguna decisión, ¿no? En función, digamos, de lo que hemos encontrado. ¿Qué usos podemos aplicar con lo que es la evaluación sensorial? Algunas de las cuestiones interesantes que nos permiten abarcar, por ejemplo, vieron que muchas veces en revistas, no tanto en el rubro de la cerveza, o quizás sí, no tanto en Argentina, quizás más afuera, pero cuando ustedes agarran una revista especializada y ven la puntuación de algún panel de expertos referido a una cerveza, pero no tanto con un fin, ya sea en una competencia, sino más un fin comercial para apuntar a la persona, ¿sí? Eso es lo que se refiere con puntuación. E incluso en algunos casos, me han llegado algunos ejemplos de lo que es aceite de oliva extra virgen, ¿sí? En Estados Unidos, que para ser declarado como aceite de oliva extra virgen necesitaba pasar por algunos controles, análisis de laboratorio, protocolos de proceso y también la aprobación de un panel de evaluación sensorial. Entonces sí o sí era requisito en ese caso. Otros aspectos que podemos tener... Sí, perdón. Perdón, disculpa que te interrumpa. Similarmente pasa con las denominaciones de origen de vino en Francia. Algunas requieren un panel de cata. Bien, bueno, eso en ese caso también aplica. Sí, bien aportado. Aseguramiento y control de calidad, sí, muchas veces también cuando tenemos un perfil definido de la cerveza, que decimos, bueno, esta es la foto de la cerveza, o sea, cómo queremos que la cerveza se encuentre en los distintos atributos sensoriales. Un panel de cata también te sirve para ver si te estás alejando de ese estándar o si seguís bien, digamos, en lo que hace a procesos. Sí, básicamente como para permitir ir corrigiendo, ¿no? Y asegurarnos que lo que diseñamos de cerveza y lo que queremos comunicar con una cerveza específica y con una marca específica sea lo que estamos comunicando con esa misma cerveza, ¿no? O sea, y asegurarnos que no empezar a tener un desvío en lo que significa esa cerveza. Tal cual. Además, lo que tiene es que muchas veces, y otra de las utilidades que tiene, es encontrar una vinculación entre las materias primas y los procesos con el perfil organoléptico. Por ejemplo,
yo le encuentro diacetilo, notas a manteca en la cerveza, bueno, entonces me tengo que fijar la temperatura de fermentación, la cantidad de levadura que inoculé, si oxigené bien, si corté la fermentación antes de tiempo. Entonces hay una vinculación en la parte de la parte sensorial con la parte netamente de procesos. Y eso también, los sentidos están actuando como un instrumento de medición ahí. Claro, perfecto. Otro de los asuntos que nos puede servir la evaluación sensorial es la evaluación de la competencia, ¿sí? O sea, de los productos de la competencia. Yo tengo mi cerveza y puedo hacer, por ejemplo, algún test afectivo con los consumidores, ¿sí? A ver, digamos, si prefieren mi producto, si prefieren el producto de la competencia. Ha habido eso, ¿se acuerdan? Muchos años atrás, estaban diciendo fácil 20 años atrás, que había el desafío entre las dos principales marcas Pepsi, de gaseosa. ¿no? El desafío Pepsi. Sí, no sabía si se podía decir marca o no, pero exactamente ese mismo. Sí, exactamente ese mismo. Eso era una especie de test hedónico, ¿sí? Test afectivo, en el cual, bueno, se apuntaba, digamos, al consumidor. Ese tipo de cosas también puede llegar a servir, no así, digamos, como, no lo estoy planteando como una herramienta de publicidad como habían hecho en ese momento, sino como algo quizás puertas adentro que te sirva para tomar decisiones y quizás hacer alguna reformulación en tu producto. Desarrollo de especificación de calidad, un análisis descriptivo bien a fondo. Vieron cuando muchas veces compramos algún lúpulo o alguna malta que tenemos el gráfico araña. Eso también podría ser aplicado para una cerveza, ¿sí? Y que nos sirva para después definir el estándar contra el cual hacemos el aseguramiento y control de calidad. Lo que comentó Leandro hace un ratito de la evaluación de la vida útil, ¿sí? Llámese en una cerveza cuánto tiempo puede pasar hasta que por reacciones de oxidación se empiece a deteriorar, ¿sí? Por un envejecimiento lógico que puede llegar a tener la cerveza. Sí, y ahí te agrego una, ¿no? Porque no es solamente evaluación de la vida útil, sino también es como una especie, te podés agregar, porque además de eso, que sí, o sea, hasta cuándo está bien organolépticamente la cerveza, pero además uno puede tener un seguimiento de lotes que están en el mercado, cómo van evolucionando eso a medida que pasa el tiempo. Nosotros esto en Australia lo hacíamos, no era, y ya la vida útil ya estaba definida, pero sí vamos viendo, cómo van evolucionando los lotes que sabemos todavía están vivos, digamos, siendo vendidos en los distintos bottle shops y en las distintas, ¿cómo se llama? Cadena de distribución. Entonces, te permite no solo saber la vida útil, sino si esa vida útil se está o sea, se está manteniendo o no, y si el consumidor está comprando de góndola algo que por alguna razón, de una falla de proceso o lo que sea, se vino abajo antes de la vida útil que supuestamente uno había calculado inicialmente. Sí, sí, tal cual. Eso te sirve incluso para controlar, medio como auditar de cómo están cuidando tu producto. Aunque Claro. también eso lo podrías hacer con o sea, en laboratorio con un envejecimiento acelerado, ¿sí? No me acuerdo exactamente, pero hay tablas en las cuales te establecen que, no sé, 30 días a 30 grados. 24 horas a 40 grados equivale a un mes. Eso nosotros lo hacemos así, tanto para Dos Dingos como es lo mismo que hacíamos en Australia, en Asahi. 24 horas a 40 grados en una cámara, ¿no? de envejecimiento acelerado equivale a 30 días a 20 grados. Bueno, con ese tipo de cosas, incluso hasta lo podés testear antes de lanzar el producto. Eso está piola y por lo menos te sirve para cubrir la peor de las situaciones, que el tipo lo tenga, no sé, al rayo partido del sol, no sé, en Salta, en pleno verano, y ahí vas a saber más o menos hasta qué momento la cerveza va a estar en condiciones o no, ¿sí? Pero lo que puede ser de vida útil, uno lo puede enfocar desde el lado de en qué momento la cerveza empieza a percibirse distinta a través de un análisis
test de discriminación. ¿Cuál es la naturaleza de esa diferencia? ¿Sí? Encuentro más apagado el lúpulo, subió el dulzor, bajó el amargor, encuentro notas a caramelo, ¿sí? A través de un análisis descriptivo, y hasta uno lo puede encarar haciendo un análisis afectivo, hedónico, a partir de qué momento empieza a haber menos aceptación por parte del cliente, ¿sí? Entonces, dependiendo del objetivo que uno quiere, fíjate cuánto se te puede abrir la rama de lo que es la evaluación de la vida útil en ese caso. Claro. ¿Qué otra cosa? Desarrollo de nuevos productos, ¿sí? En lo que hace a perfil descriptivo y aceptación del consumidor. Obviamente yo quiero desarrollar un producto, testeo con posibles consumidores a ver si va a tener aceptación o no, y después a través de un perfil, de un análisis descriptivo, trazo el perfil organoléptico de lo que va a ser el producto este. Y bueno, y a veces también sirve mucho también de marketing, ¿no? Por ejemplo, no sé, cambiaron los lúpulos en alguna IPA, usan mucho los lúpulos del Nuevo Mundo, o que te dan un perfil muy frutal. Entonces, bueno, eso, cuando vos tenés la descripción organoléptica de los atributos sensoriales de esa cerveza, podés realzar a nivel comercial de que sí vas a encontrar muchas más notas a mango, maracuyá, guayaba y toda esa descripción, ¿sí? Entonces esos son algunos de los usos de lo que podemos aplicar el tema de la evaluación sensorial en esto. El tema es que hay que dar un poquito de orden eso, o sea, ¿cómo lo aplicamos? Lo primero que tenemos que hacer es responder a alguna pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? ¿Cambié de materia prima? ¿Sí? Quiero ver si el cambio de materia prima me produce un cambio significativo para el consumidor, ¿sí? O sea, con esta situación, no conseguimos más lúpulo importado, tengo que utilizar lúpulo nacional. Bueno, ¿va a encontrar un cambio significativo el consumidor? En muchos casos, seguramente que sí. Tomemos la malta en ese caso, ¿sí? ¿Va a encontrar un cambio significativo? Por ejemplo, estoy reformulando mi nueva IPA, ¿sí? ¿Va a tener aceptación por parte del cliente o va a preferir la IPA tradicional? Desarrollar el perfil organoléptico de un cierto tipo de cerveza para tener el patrón. Como comentamos antes, estudiar la evolución de la oxidación a lo largo del tiempo, o incluso hay algunos test que te sirven, que son de tiempo-intensidad, que lo que te mide es cómo varía la intensidad de cierto atributo a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, fuera de lo que es el rubro de la cerveza, uno, por ejemplo, en un chicle, uno esperaría que el gusto de la menta del chicle persista mucho en el tiempo, ¿sí? A mí se me ocurre en la cerveza, en una IPA, ahí hablo de título personal, el amargor, a mí me gusta que el amargor sea corto, en el sentido de que lo siento en amargor, pero que no persista mucho en el tiempo. Entonces, a través de un análisis de este tipo, uno podría ir viendo a ver con qué cambios en materia prima o en la parte de proceso, ¿sí? Ajustando el agua, tratando de arrastrar la menor cantidad de compuestos que me generen astringencia a posteriori, o incluso utilizando ciertos tipos de lúpulo que me generen menos aspereza en boca. Uno podría, digamos, ir evaluando eso. En función de la pregunta que quiero responder, son los distintos tipos de métodos que podemos usar, ¿sí? Básicamente son tres tipos de... Una pequeña acotación, o sea, esto, digamos, que hablabas de decir, bueno, cómo si cambio el lúpulo, cambio la malta por una cuestión coyuntural, no solo aplica a cuestiones coyunturales, cambias la cosecha. Una vez que tenés establecida digamos, nada, todos dependemos de productos que vienen de la tierra y no son iguales año a año, y cuando uno intenta tener una línea estable de cervezas, sobre todo, no sé, en una IPA, por ejemplo, el cambio de cosecha del lúpulo va a ser significativo, y está bueno también empezar a aplicar estas técnicas para lograr, digamos, minimizar o que se respete el perfil de lo que uno está buscando. O sea, afuera es muy común en cervecerías grandes que cuando cambia la cosecha, ellos directamente por ahí a veces cambian ligeramente, ajustan los blends de lúpulos de las IPAs de línea, buscando mantener un perfil que era el que habían definido para esa cerveza. Entonces ahí, digamos, tener
digamos, lo que hablabas antes, de tener usos de, bueno, un poco es una reformulación de un producto, otro poco es el desarrollo de especificación de calidad de cómo querés que sea la cerveza terminada, o sea, todas estas cosas también está bueno ver que se empiezan a mezclar y no solo sirven para responder preguntas puntuales, sino que la conjunción de varias técnicas van a terminar sirviendo para objetivos un poco más grandes, ¿no? Sí, igualmente añado una cosita a lo que estás diciendo, coincido plenamente, pero ponele, quizás en otros países cuando pidas el nuevo lote de lúpulo, te viene con un protocolo de calidad, un análisis físico-químico de todas sus características, y acá vos sabés que eso, lote a lote, muchas veces, o con maltas o algo de eso, te mandan el protocolo de 1995. Entonces, quizás sobre ese tipo de cosas, a ese tipo de cosas es a lo que voy, que todavía en nuestro rubro, no solamente lo que es cervecería, sino, digamos, todo lo que involucra a veces en materia prima, y todavía estamos un poco verdes, pero bueno, tenemos que ir laburando, digamos, para irlo mejorando, ¿no? Me parece que este tipo de cosas, lograr consistencia en un producto es lo que, o sea, vos podés hacer una cerveza que es 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos, 10 puntos, ¿no? Pero siempre hacerla de la misma forma y el cliente lo que busca es tomar siempre lo mismo. En el sentido de que si yo voy y tomo tu IPA, quiero que tu IPA sea siempre igual, ¿no? Que tengas un lote arriba, un lote abajo y que vaya variando. Y esto está bueno para apuntar de a poquito, ir trabajando para apuntar a eso. Sí, que te dé la misma experiencia, ¿no? Que te brinde la misma experiencia siempre. Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, les comentaba, para las preguntas que nos hemos hecho antes, tenemos 3 tipos de método que nos van a ir respondiendo cada pregunta, o sea, dependiendo del tipo de pregunta, es el tipo de método que vamos a utilizar. Están los métodos de diferenciación o discriminación, los métodos descriptivos y los métodos afectivos o hedónicos. Los métodos de diferenciación, la pregunta que tenemos frente a nosotros es, ¿hay una diferencia entre estos productos? ¿Sí? No especifica, digamos, o sea, la naturaleza de la diferencia generalmente. A mí me interesa saber si le encuentro alguna diferencia, no las características de esa diferencia. Es un tipo de test analítico y para desarrollar este tipo de test, que después vamos a hablar un poquitito más en detalle, necesitamos un panel con cierto grado de entrenamiento. Lo que involucra los test descriptivos, la pregunta que tenemos que responder es ¿cuál es la naturaleza y la diferencia entre esos productos? Es también un test analítico y acá los panelistas sí requieren un alto nivel de entrenamiento, que sea muy perceptible sensorialmente, que tengan un alto grado de motivación, porque también, viste, cuando vamos a ir a charlar, charlando un poquito de eso, pero cuando estás, se te hace una tanda de evaluación sensorial, un vuelo de cata demasiado prolongado y uno va perdiendo la motivación y eso merma tu performance. Y también que tengan cierto criterio, espíritu crítico, ¿no? Y los test afectivos hedónicos es, la pregunta que tengo que responder es, ¿qué tanto gusta el producto o qué producto se prefiere? Esto es un tipo de test hedónico, es apuntado a los consumidores, es un público no entrenado, porque digamos los expertos, los que están entrenados para hacer test descriptivos o diferenciación, no representan al público en general. Acá lo que buscamos es que el consumidor final del producto lo pruebe y justamente lo que se busca es que no sea entrenado para ser lo más representativo posible de la media de los consumidores, ¿no? Bueno, en función de cada uno de estos métodos requiere un tratamiento distinto, eso si quieren después lo tratamos un poquitito más en detalle un poco más adelante. Sí quería charlar un poco de el proceso de selección de los panelistas, ¿sí? Pensando, digamos, en un panel interno para una cervecería que me pueda resolver este tipo de preguntas. Algunos de los criterios para la selección obviamente tienen que ser mayores de edad, piense que estamos tomando una bebida alcohólica, ¿sí? Obviamente dar su consentimiento y avisarle de los riesgos y beneficios que tiene participar en el estudio. Fundamentalmente, no sé, si hay alguien que es celíaco y le estamos dando cerveza y quizá le podemos estar haciendo un daño, entonces el tipo tiene que estar informado, ¿no? El reclutamiento de la gente, ¿sí?
pueden ser de empleados de la cervecería misma, ¿sí? Generalmente esto lo que buscamos son para test descriptivos o de diferenciación, ya que ahí en el entrenamiento que van a necesitar, si bien necesitan un entrenamiento, pero va a ser obviamente, ya estamos unos metros más adelantados respecto de algún consumidor que desconoce completamente el producto, más allá de tomarlo como aficionado, ¿no? O pueden ser reclutados de la comunidad local, en el caso de que querramos encarar algún test afectivo o hedónico, a través de avisos en radio, diario, redes sociales, etc. ¿Sí? Lo que hace la selección de los empleados, tenemos que elegirlos en función del interés que tengan, el compromiso y la disponibilidad, obviamente sin afectar su trabajo diario, ¿no? Y tiene que ser voluntario, no tiene que ser forzado eso. Generalmente no se les remunera económicamente a ellos, sino que se les da algún tipo de reconocimiento por parte de las gerencias o algún regalito o algo así, pero no se busca que eso sea remunerado. Si es de afuera, ahí sí hay que ser reclutado de la comunidad local, pero se le tiene que dar algún tipo de remuneración. O sea, obviamente tienen que conocer... los de adentro básicamente le das un six-pack o una cajita si fueron ese mes a las 4 sesiones, a cada sesión semanal o una cosa así, como un... Por ejemplo, ¿no? Podría llegar a ser. Sí. Sí. Obviamente tienen que conocer el tiempo que va a llevar el estudio, dependiendo del tipo de test, y un descriptivo a fondo, y quizás te puede llevar 2-3 meses, dependiendo de cómo lo encares, pero quizás puedas estar 3 veces a la semana durante todo ese tiempo, con lo cual es un laburo a fondo, entonces hay que darle algún tipo de gratificación, ¿no? Antes, esos son medianamente los criterios para seleccionar a los panelistas, pero una vez que dijiste, bueno, vamos a probar con esta gente, tenés que hacer un tipo de escaneo para ver si tienen las aptitudes sensoriales, ¿sí? Fundamentalmente para los test descriptivos y discriminativos. Siempre el producto a evaluar, obviamente, de cerveza. Se hacen más o menos entre 20 y 30 test de diferenciación para ver si tienen las habilidades perceptivas que permitan, digamos, que sea parte del panel de cata, ¿sí? Tenemos que considerar también que obviamente las habilidades sensoriales no son iguales sujeto a sujeto, así como las habilidades se van olvidando si no se usan con regularidad, el entrenamiento permite, digamos, mejorar la performance, baja los umbrales de percepción, y bueno, y hay que saber que mucha de la gente que se va a presentar y no va a calificar para el test, ¿sí? Generalmente se apunta que sean 2-3 veces la cantidad de gente requerida para un panel, o sea, si necesito 10 personas, y quizás tenga que apuntar entre 20 o 30 para hacerles ese escaneo y ver los que quedan y los que no quedan, ser sutil y diplomático para informarle que, bueno, que no han quedado dentro del panel, ¿sí? El entrenamiento, habíamos dicho, mínimo entrenamiento para discriminación y bastante para descriptivo. Vamos a charlar un poquitito más adelante sobre eso. Y bueno, y siempre lo que es fundamental es mantener la motivación de los panelistas. Justamente, digamos, porque panelista motivado, panelista que rinde más después, ¿sí? Eso es lo que hace el recurso humano, ¿sí? El tema después, lo que es preparación de la muestra y ciertos protocolos de lo que son, cómo se le sirve la muestra a evaluar a los panelistas. Tenemos que tener presente fundamentalmente la temperatura de servicio, el tamaño de la muestra, el recipiente que la contiene, esto lo habíamos comentado antes, pero tiene que estar documentado, ¿sí? Registrado, es decir, la cerveza se va a servir a X grados, se van a servir tantos mililitros en tal volumen en tal tipo de recipiente. De manera tal de uno poder, si uno repite el ensayo, minimizar todos los sesgos que pueda haber por, reproducibilidad, ¿sí? Obviamente también hay que considerar los limpiadores de paladar, agua sin cloro, galletitas sin sal, ¿sí? Piensen que la cerveza, sobre todo, qué sé yo, probando cervezas lupuladas,
el amargor es bastante persistente y después va saturando y uno tiene que ir enjugando el paladar porque si no corre el riesgo de tener error por habituación, me parece que se llamaba, por adaptación, perdón, por adaptación, en el sentido de que, hay un experimento bastante interesante. Si vos agarras un vaso de agua y le pones un poquitito de sal y otro vaso de agua y le pones muchísima sal, probás primero que tiene poquitito y después que tiene mucho. Y volvés al primero, no lo vas a encontrar salado. ¿Por qué? Porque tu organismo se adaptó al más intenso. ¿Sí? Eso es una forma que tiene el cerebro. El cerebro funciona muchas veces por cambios en la intensidad de lo que percibís, ¿sí? O sea, es la razón por la cual si vos vivís al lado de un basural y va a llegar un momento que no sentís el olor a basura. ¿Por qué? Porque es tanta la información que recibe el cerebro de todos los sentidos que en un momento tiene que filtrar. Entonces, ¿cómo filtra? Y filtra a partir de cuando encuentra picos, ¿sí? O cuando encuentra cambios en la intensidad de algún tipo de atributo que percibe, ¿sí? Es por eso que muchas veces, cuando vos estás, de nada sirve estar 30 minutos oliendo una cerveza porque ya después no vas a oler nada. Tenés que sacar la nariz, oler, qué sé yo, la manga de la camisa, siempre y cuando no tenga olor, para limpiar también lo que es el olfato, el vaso de agua para ir enjuagando. Ese es el sentido de los limpiadores de paladar. Sí, de hecho, con respecto al limpiador de paladar y sobre todo de la nariz, otra técnica muy común es olerte la piel. Porque, justamente, normalmente olerte el brazo, para vos es un olor muy neutro. Justamente en base a lo que venías hablando de adaptación, uno no se siente, salvo que haya jugado un partido de fútbol, digamos, pero en la vida cotidiana uno no siente mucho sus propios olores, porque si no estarías todo el tiempo oliéndote, digamos, o sea, el cerebro se acostumbra y descarta ese olor, entonces es un olor que estás muy habituado y de hecho, si un día estás en un lugar donde olés algo, te habituás y querés volver a ver, si uno se huele el brazo, vas a ver que al poco tiempo empezás a sentir los otros olores de nuevo, porque como que te neutraliza un poco tu percepción. Tiene lógica, señor. Bueno, bien. Tener presente también, igual había una polémica una vez que se armó, una polémica linda. Yo estoy en un montón, viste, de grupos de Facebook, de WhatsApp y todo eso. Y había un grupo en el cual era de jueces internacionales, no sé, me subieron una vez y quedé. Y una chica había posteado una vez, y en cierto punto tenía razón, que en realidad la costumbre de usar pan como limpiador de paladar viene más del vino. En realidad en la cerveza hay muchos estilos, sobre todo cervezas maltosas claras, o sea, que utilizan pocas maltas de caramelo, pocas maltas tostadas. El pan es un descriptor también en la cerveza, entonces planteaba que para ella no era del todo correcto usar pan como limpiador de paladar en cerveza. En lo personal yo prefiero usar agua directamente, porque el combo de pan y cerveza te termina hinchando demasiado y me termina saturando. Terminás después de unas buenas sesiones de cata, terminás con unos buenos kilos de más también, ¿no? Si estás comiendo... Y pasa eso. Mirá, en competencias cerveceras, la World Beer Cup, y por día podés llegar a catar 70 muestras. Imagínate si le estás metiendo pan después de cada muestra. Claro, sí. Pero igual es muy buen punto el tema de pan siendo un descriptor, es una locura usarlo, ¿no? O sea, y confieso que muchas veces lo uso como limpiador de paladar, pero realmente pensándolo es algo que sí, tiene sentido. Sí, estoy bastante de acuerdo, por lo menos habría que hacer un estudio del impacto que tiene, ¿no? Pero realmente, inicialmente, me suena muy coherente el razonamiento, por lo menos, que hace. Pero mira, haces un estudio sin informar a los jueces, y le llevas todas cervezas lager maltosas, con poco perfil lupulado, ¿sí? Y en una le pones
agua para que enjuaguen y en otro ensayo le pones pan. Y ver qué onda el resultado. No estaría mal eso. Totalmente. Sería un juego lindo. Sí, totalmente. Estaría súper interesante Sí, de hecho lo podés repetir también con galletitas de agua y otras cosas, a ver, por lo menos por ahí decir, bueno, el pan no es lo ideal, la galletita es igual de mala o no, intentar encontrar lo que sea. Un pan con sal, ponele. El queso. Un poco de queso azul va bien, ese no me Ayuda. Sí, pero dame un queso azul con una barley wine. Eso va como trompada, muchachos. Pruébenlo, vale la pena. Bueno, frente a esos test de diferencia de atributo, ya sea para los test de diferencia global, los test de diferencia de atributo, habitualmente vos lo que buscas es, se buscan en tabla en función de un cierto grado de significación. Ya hablando un poquito estadísticamente, son los valores de alfa. Alfa es el error tipo 1, que dice que es la probabilidad que tenés de decir que hay una diferencia cuando no la hay, ¿sí? Entonces vos lo que querés hacer es minimizar ese valor, de decir que las muestras son distintas cuando no las son. Entonces, en función de los valores de alfa que vos elijas, que generalmente se manejan del 5, del 1 o del 0,1%, y de la cantidad de test que hiciste, vos sacás el mínimo número de aciertos que tengas que tener en estos test que hiciste para decir que hay una diferencia significativa entre las muestras. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, creo que se entiende. Se entiende. Bien. Bueno, entonces a través de esas tablas vos podés establecer si hay o no una diferencia significativa entre muestras. O sea, básicamente, a ver, quizás resumiéndolo un poquito, es más allá de si le llamamos valor alfa o lo que sea, es uno va a tener una cantidad uno va a decir, bueno, yo quiero que este ensayo, la probabilidad de que aleatoriamente la gente le pegó y en verdad no hay una diferencia, pero estoy encontrando la diferencia porque se alinearon los astros y le pegó, uno decide cuál es ese margen de error que está dispuesto a tolerar. Un valor estándar en la industria es 5%. Entonces, en base a eso, uno dice, bueno, perfecto, yo acepto este margen de error. Entonces, dice, bueno, y junté X cantidad de gente, junté 30 personas, junté 20. Según el test que uno esté haciendo, hace una cuenta y dice, bueno, entonces, para saber que hay una diferencia, necesito que al menos tantos del total de gente que yo tengo me den una respuesta correcta. Entonces yo sé que la probabilidad de que haya ocurrido por azar es más baja que lo que yo consideré que era aceptable. Básicamente, las tablas que habla Diego nos responden eso, o sea, porque vienen de una distribución estadística que no importa entrar en detalle, pero es eso. Entonces uno ya sabe, ok, conseguí 30 personas que me ayudan en esto, bueno, necesito 18 personas que me elijan bien. Si no me eligieron bien 18 personas, quiere decir que no es significativo. Lean, agrego una cosa más. Agrego una cosa más. No necesariamente tiene que ser 30 personas. Pueden ser quizás 15 y hagas una repetición del test. Sí, totalmente, digamos. Obviamente, justamente las tablas esas que vos estás hablando te van a decir cuánta gente, para la gente que vos hayas logrado conseguir, cuántos tienen que agarrar y decir bien o mal. Está bien, perfecto. Bueno, eso es lo que hace a test de discriminación. Hay algún otro tipo de test un poquitito más, con un poquitito más de vuelta, pero bueno, fundamentalmente los que se usan son dúo, trío, triangular, el 3 AFC, generalmente se mueven dentro de eso. Yo, una cosa que me gustaría remarcar ahora, Diego, o sea, estas pruebas son para mí claves cuando estamos cambiando, para un montón de cosas, ¿no? Pero nosotros estamos muy acostumbrados como industria, digo nosotros, la cervecería artesanal,
bueno, no había, no sé, no había malta de esta, no había Pils de Weyermann y cambié por Pils de Avantgarde, ponele, y hice un batch. No, y a mí me pareció que estaba bien. A ver, eso es lo que a la larga tenemos que intentar cambiar y decir, bueno, pará, hagamos un coso a ver si significativamente hay una diferencia o no. Eso puede venir porque no había o, che, yo compro hoy a Vanguard, mañana tengo que, la verdad que Cargill es un 30% más barato, hago un lote con Cargill, hago un lote con una Vanguard y pruebo si realmente la diferencia es significativa o no, y si lo es, si me justifica o no la diferencia. O sea, a lo que voy es que estaría bueno empezar a ver en la industria un poquito más de tratar esto un poco más desde el punto de vista serio y estadístico para ser proveedores o productores de un producto premium como lo que venimos a hacer, ¿no? O sea, para el equivalente a la cerveza de mesa, ¿no? El equivalente en el mundo del vino o la cerveza de Tetra, para eso están las industriales, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer un producto diferenciado y todo eso, y deberíamos tomar con más seriedad el cambio de ingredientes y todo eso, cuando tomamos esas decisiones con una herramienta como la que es este análisis sensorial, ¿no? Dos cositas que me diste pie para eso. Primero, subo la apuesta. Mirá que quizás hacemos un de discriminación y, oh caramba, cambié la malta y el panel me dice que hay una diferencia significativa entre las muestras. ¿Qué hacemos ahí? Lo que se me ocurre hacer es un test de afectivo de preferencia del consumidor frente al nuevo tipo de cerveza, con esta cerveza, con la nueva malta, comparado con la malta vieja, a ver si tiene aceptación del público. Y ahí también seguís utilizando este tipo de cosas. No que el tema que te haya salido, sí, surgió una diferencia entre las dos muestras por el cambio de malta, no significa, digamos, que las cosas estén mal, sino te da quizás algún puntapié para otro plan de acción, decir, bueno, ok, la aceptará el público y entonces ahí la seguís con el otro test. Eso Totalmente, o sea, si te da que no hay diferencia, ni siquiera haces el segundo estudio porque no había diferencia, pero si la hay, haces el segundo estudio y ves, che, pará, al final era mejor esto. Y sí, puede ser eso. Incluso a veces también te sirve para, quizás estás, no sé, estás metiendo 400 millones de lúpulos en una IPA, pero si lo bajás, no sé, un 30% y que quizás organolépticamente se sigue percibiendo igual. Entonces, ahí te estás haciendo un ahorro importante y no tenés un detrimento en la calidad. No, tal vez hasta puede ser mejor. Digo, a veces bajás la cantidad de lúpulo y tenés una cerveza más balanceada y mejor. Tal cual. Y menos harsh. Claro, exacto. No, y otra cosa de las que comentaste, que también me diste pie para eso, si hay algo que sí le tengo que reconocer a las cervecerías industriales, que ellos tienen una repetitividad en su producto, que los tipos son constantes. O sea, ellos apuntan a hacer este tipo de cosas y te lo repiten y el grado de diferencia es muy poco. Eso se lo reconozco como una cosa buena, que en ese sentido ellos también tienen este tipo de cosas de paneles y de agarrar la evaluación sensorial como una herramienta para tener un control de calidad de producto. Yo digo de eso tomar lo bueno para nuestra diferencia en el rubro del craft es, bueno, una mayor variedad de estilos, una mayor intensidad aromática, una cerveza que tiene más aroma y sabor, ¿sí? Pero digamos lo que fallamos a veces es justamente en eso, en que siempre nos salga lo mismo. Y esto sería bueno tomar eso bueno que están haciendo las grandes cervecerías para aplicarlo y poder tener esa repetitividad en las cervezas. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que hay que buscar es la manera de
adaptar, ¿no? Porque por supuesto las grandes cervecerías tienen también bolsillos bastante profundos para poder tener todos los chiches, digamos, ¿no? O sea, a nivel para hacer estos paneles. Pero hay maneras de hacerlo a escalas mucho más chicas. Es factible, hay muchas cervecerías artesanales alrededor del mundo que lo hacen y que logran estos paneles, siendo cervecerías chicas, produciendo hasta, te digo, no sé, 10, 15 mil litros por mes, ya es implementable. Todo, cuanto más grande es, se puede sofisticar mucho más, pero también se puede hacer algo válido y implementable a escalas chicas, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Además también todo este tipo de cosas te obliga a elevar la vara, y cuando las cosas te obligan a elevar la vara es cuando después más forzado te ves a mejorar. Así que lo veo como algo positivo, eso. Bueno, siguiendo. Test descriptivos, ¿sí? Dos principios, ya charlamos un poquitito de los test de diferenciación o discriminación. Los test descriptivos generalmente se manejan de 6 a 10 jueces, en algunos métodos usan algunos más, en algunos un poquito menos. Dos principios fundamentales, ¿sí? Tiene una parte cualitativa, que viene a través de un lenguaje descriptivo, que se trata bien a fondo, y una parte cuantitativa, que viene por una escala de intensidades, ¿sí? Entonces vos describís qué tiene y cuánto tiene. Los pasos en los test descriptivos, todos tienen en una primera instancia una etapa de generación de términos. ¿Qué significa eso? Que los panelistas se juntan, prueban distintas muestras, ahí sí se hace una puesta en común de qué perfiles se encuentran, tratan de buscar un vocabulario común que hable de la cerveza. Por ejemplo, estamos hablando de cerveza de trigo y van a salir palabras como clavo de olor, van a salir palabras como banana, va a salir palabras como acidez, la cerveza de trigo tiene un poquitito de acidez, carbonatación, turbidez, ¿sí? Entonces, toda esa generación de términos que después me permitan ser cuantificadas, es el momento en el cual se desarrolla y se hace la puesta en común con los panelistas que van a ser parte, digamos, del estudio después, ¿sí? Se hace también desarrollo de definiciones y referencias para los atributos. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando de diacetilo, la definición de diacetilo es que organolépticamente lo voy a encontrar como notas a manteca, notas a margarina, notas a toffee, a pochoclo, el pochoclo del cine, ¿sí? Bueno, y después también eso se tiene que dejar por escrito, y también se tiene que dejar por escrito cómo preparo ese descriptor, ¿sí? Diluyo X cantidad en un volumen determinado para poder crear las referencias, y después incluso poder jugar con distintas intensidades a posteriori en entrenamiento para ir jugando un poquitito con los umbrales de los jueces, ¿sí? También se hace el desarrollo de planilla, salvo un método en particular que voy a mencionar, pero el desarrollo de la planilla del score sheet que después van completando los panelistas es desarrollado en grupo por la gente, digamos, que lo va a conformar, ¿sí? Además también las escalas de intensidades que se van a utilizar, los términos que se van a incluir, cómo se va a ir haciendo el procedimiento, ¿sí? Posteriormente, después de eso, viene el entrenamiento que sí tiene que ser bastante a fondo. Al principio es grupal, después va siendo individual, también para ir evaluando la performance de cada juez y ver si alguno necesita un poquitito más de entrenamiento, o si alguno está bueno, en algún momento, si vos ves que alguno no camina, y bueno, separarlo del panel para no entorpecer después el desarrollo del experimento. Después se hace el análisis descriptivo propiamente dicho. O sea, ¿sí? Hasta ahí viene a ser la calibración del panel, ¿no? Todos los pasos que nombraste sí, hasta este momento. Exactamente, porque vos lo que buscás, incluso con distintos, cuando analizás distintos atributos por métodos estadísticos, vos podés evaluar tres aspectos fundamentales. La capacidad de discriminación que tiene el panel para encontrar diferencias entre muestras, que vos querés que eso sea alto, el grado de reproducibilidad que tienen, ¿sí? Ya sea como panel y como jueces individuales, que hay formas también de hacerlo, y después también
la alineación de conceptos que tengan los jueces, o sea, que todos entiendan exactamente lo mismo. Porque quizás hay algunos que, qué sé yo, manejan distintos rangos de la escala, ¿sí? Y ese tipo de cosas hay que irlo, de la escala de intensidades, ¿no? Hay que irlo, con entrenamiento tratás de que vayan todos más o menos por el mismo lado, ¿sí? Obviamente diferencias entre jueces siempre va a haber, pero uno trata de minimizarlo y que todos tengan el mismo criterio al evaluar las muestras, ¿no? Después de todo eso se hace el análisis descriptivo propiamente dicho y después se hace el análisis de los datos y el reporte. Eso generalmente se utilizan, sin entrar tanto en detalle, pero en el análisis descriptivo, como estás hablando de un montón de variables, se utilizan métodos de estadística multivariante, ya sea el MANOVA, el ANOVA, el análisis de componentes principales o PCA, bueno, etcétera. Hay varios más. Eso después, si quieren, detallamos un poquitito más. Algunos de los métodos descriptivos que tenemos, el método de perfil de sabores o Flavor Profile Method es el primero que se desarrolló. En ese lo que tiene es que, a diferencia de los otros, lo que es la parte de la evaluación propiamente dicha y el reporte final se hace por consenso, ¿sí? Este fue el primero que se desarrolló. Lo que tiene de malo eso es que no permite ver, digamos, si hay diferencias dentro del panel, ¿sí? No permite evaluar esas diferencias, no permite tampoco, o sea, juega mucho también la dinámica de grupos ahí, ¿no? Porque si te toca un panelista que tiene una personalidad muy predominante y uno que es un poco tímido, y quizás no se vea la opinión del que es un poquito más tímido respecto a la del juez que impone un poco más su opinión, ¿sí? El método de perfil de texturas es similar al anterior, pero es aplicado fundamentalmente para lo que es el sentido del tacto, ¿sí? Por ejemplo, pensamos en un queso, se mide desde el momento en que se muerde el queso, se lo mastica y se lo ingiere, ¿sí? Y se va viendo cómo con distinto vocabulario, que incluso el desarrollo de vocabulario para todo lo que es la parte de tacto a nivel de boca, ¿sí? Es mucho más difícil que lo que es el desarrollo de términos a nivel del olfato, por ejemplo. Tenés el análisis descriptivo cuantitativo o Quantitative Descriptive Analysis, que ahí sí, el desarrollo del lenguaje y la planilla se realiza por el panel, ¿sí? Y cuando vemos siempre el grafiquito araña, que lo vemos para lúpulo, lo vemos para malta, lo vemos para cerveza, habitualmente es la forma amigable de expresar los resultados de este tipo de test. Por otro lado, y en el otro extremo, tenemos el método Spectrum Method, en el cual el lenguaje y la planilla no se lo deja que lo desarrollen los panelistas, sino que es aportado por el experimentador, ay, cómo me costó, experimentador, ahí salió, por el experimentador mismo, ¿sí? Y que abarca todo un rango de intensidades que cubre mucho de lo que es el mundo de las comidas, ¿sí? Entonces quizás vos tenés un rango de intensidad muy amplio, pero el rango que vayas a trabajar de la cerveza en lo que hace a, no sé, viscosidad, ponele, va a ser un rango un poquitito más chiquitito. Pero está medio como desarrollado para que pueda ser aplicado para, no solamente para la cerveza, sino para un montón de otras bebidas y comidas. Perfiles de libre elección, que son algunos en los cuales se deja que los panelistas desarrollen sus propios términos, ¿sí? Y después, a través de distintos tipos de análisis estadísticos, si mal no recuerdo, era a través de algo llamado análisis de procrustes, en los cuales medio como que se saca un denominador común de lo que van diciendo los jueces y se lo presenta de esa forma, ¿sí? Pero bueno, nada, estos son análisis que implican muchísimo entrenamiento de los jueces y un manejo de técnicas estadísticas bastante sofisticadas, incluso para las cuales requerís software y todo eso. Pero nada, o sea,
veo como que esto último que dije alejaría las ganas de hacerlo. No, yo creo que eso, lo que estoy comentando es lo ideal, ¿sí? Pero uno podría empezar para de a poquito ir apuntando a eso, ¿sí? Y el último que quería comentar, un poco los test hedónicos, estamos hablando de qué cantidad de jueces mínimo panelistas, ¿sí? Entre 75 y 100. Acá dijimos que no es necesario el entrenamiento, ya que el experto no aplica como consumidor, ¿sí? Tenemos que buscar gente común, ¿sí? Entonces, ahí tenés dos o tres, ahí va, sí, pero dos o tres de los test que podemos llegar a tener acá. Tenés el de aceptación, ¿sí? Con la clásica escala de 9, la clásica escala hedónica de 9 puntos, ¿sí? De que tenés, es una escala bipolar. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un 0 y desde el 0 hasta el 4 tenés 4 posiciones favorables, y desde el 0 hasta el -4 desfavorables, en el sentido de que del 0 para allá me va gustando en orden creciente de intensidad, y del 0 para el -4 me va gustando menos en intensidad, o sea, me disgusta, ¿sí? Dislike sería en inglés. Preferencia. O sea, vas no me gusta nada a me gusta mucho, ¿no? O sea, y estás parado en el centro, arrancar el centro y en el centro es no me gusta ni me disgusta. Claro, no, me es indiferente. Y vos te movés para un lado o para el otro. Entonces, ¿te gustó tal cosa? Y tenés que marcar desde no me gustó para nada, me disgustó muy fuerte, a me gustó fuerte. Exactamente. Lo que tenía muchas veces, y había un paper que estaba muy interesante sobre eso, que el desarrollo de esas categorías, incluso las palabras que vos pongas, el rótulo que le pongas a cada una de las categorías, no siempre tienen el mismo espacio entre sí. Si yo, por ejemplo, te digo, puntuando una cerveza del 0 al 10, ¿sí? Quizás, teóricamente, el espacio entre 4 y 5 sería el mismo, ¿sí? Entre 6 y 7 sería el mismo, pero quizás a nivel de percepción de la gente sientan como el espacio entre 9 y 10 es mucho más grande que el espacio entre 6 y 7. Claro. ¿Seguiste en lo que comenté? Entonces, a lo que voy yo es que hay estudios en los que se hicieron para ver cuáles son, cuando vos rotulás a la categoría, o sea, acá estamos hablando de la escala hedónica de 9 puntos. Tenés el 0 que es neutral, hasta el +4 es positivo y hasta el -4 es negativo. Entonces son 9 puntos. Vos lo que buscás entre que el espacio entre cada categoría sea exactamente el mismo, ¿sí? Para que después puedas aplicar ciertos tipos de estadísticas. Claro, o sea, entiendo lo que decía, es que de esta manera eliminaron como la especie de escala logarítmica que mentalmente automáticamente se hace cuando decís, punteame esto del 1 al 10, ¿no? Sí, tal cual. Incluso había otro tipo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero había otra que le agregaba, porque generalmente la gente muchas veces tiene tendencia a no usar los extremos, claro, ni el muy bueno ni el muy malo, y tiene tendencia a ubicarse en el medio, ¿sí? Entonces, lo que habían dicho es que habían propuesto otro tipo de escala en el cual agregaban 2 extremos más, que era, no sé, la más deliciosa del mundo mundial, la peor del universo mundial. Imagínate algo así, pero que lo ponían bien extremo, no que me gusta muchísimo, sino que lo vean poner, es lo mejor del mundo, es lo peor del mundo, algo así. Claro. Para que, digamos, zafar de que la gente no use toda la escala todo el rango de la escala, ¿sí? Pero lo que se buscaba en este primer otro estudio que te estaba diciendo era elegir las palabras adecuadas para tratar de que los intervalos entre categorías sean lo más similares posibles. Y eso, bueno, la escala hedónica de 9 puntos viene por ese lado. Muy interesante todo eso. Dijimos también el de preferencia, dijimos el de ranking, ¿sí? Que muchas veces también cuando vos haces, ponele un vuelo solo y haces, o una persona sola rankea una cantidad de muestras, vos lo que estás haciendo es un tipo de escala ordinal. ¿Qué quiere decir eso? Que vos definís el orden de las muestras, pero no sabés el espacio entre ellas. O sea, imagínate una carrera, ¿sí? Sabés quién llegó primero, segundo y tercero, pero el primero llegó
el maratonista que llegó primero, ¿llegó con el segundo pisándole los talones o llegó con el segundo a 2 horas atrás? Ese tipo de cosas en una escala ordinal vos no lo podés saber, pero sí si vos repetís muchas veces eso y después hacés como una especie de suma de, estás hablando de intensidad de amargor en una cerveza, ¿sí? Cerveza A, B y C. Entonces, ¿cuál es la más amarga? Para uno va a ser A, B, C, para otro va a ser A, C, B y así. Entonces, vos vas sumando la muestra A, cuántos primeros lugares sacó, la muestra B, cuántos segundos y así después. De las medias que vos vas sacando, podés tener una estimación de el espaciado que tenés entre ellas. No sé si me enredé demasiado o se entendió. No, creo que se entendió, digamos. Que no es solo lo importante el orden, sino cuánto se llevan uno de los otros. Exactamente. Y después también otro tipo de test hedónico, es el Just About Right, que es qué tanto se ajusta la cerveza a la muestra que el consumidor conoce siempre, ¿sí? Que eso, si mal no recuerdo, también tenía una escala de este tipo bipolar, para un lado y para el otro. Pero bueno, eso más o menos los distintos test que se pueden utilizar. Esto obviamente se puede, pero profundizar a fondo. Lo ideal sería, digamos, tener noción de la existencia de la evaluación sensorial en lo que hace a la conformación de algún panel interno en alguna cervecería, eso es lo que le veo de más utilidad, y de las aplicaciones que nos puede llegar a hacer. Sobre todo, digamos, hoy retomo lo que comentó Mati al inicio de la charla. Hoy día la coyuntura que nos lleva a que tenemos que encontrar otras vías para comercializar. Durante muchos años, acá siempre se estuvo para bien de los elaboradores, ¿sí? En la situación sencilla en la cual era solamente embarrilar y llevar, ¿sí? Hoy por hoy hay que buscar otros canales de venta. Ya antes de todo el problema con la cuarentena y demás yerba, ya se estaba buscando un poquitito de buscar otros mercados, porque lo que es el mercado de bares está bastante saturado, sobre todo lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Quizás en el interior hay algunos nichos que puedan permitir un desarrollo del mercado, pero generalmente está un poquitito más complicado y uno tiene que buscar, no solamente vivimos de los bares, hay un montón de público, ¿sí?, que no conoce la cerveza artesanal y que quizás haya que apuntar. Y el tema del desarrollo de las latas venía siendo una buena idea. Ahora, el tema es que las latas, ahí perdés un poquito de trazabilidad de cómo cuidan el producto. Entonces, todo este tipo de cosas para hacer simulacros de envejecimiento acelerado en la cervecería y testeo por un panel de cata, o incluso por lo que comentábamos después, para ver si la cerveza se siente levemente diferente. Ahora, eso me genera una merma en la aceptación del producto por parte del consumidor, ¿sí o no? Bueno, trabajar y evaluar también sobre eso. Infinidad de cosas se puede hacer esto. Eso también, el impacto de la materia prima en el perfil organoléptico del producto, incluso a veces combinar también un test descriptivo de un producto, cómo varía a medida, digamos, que se va probando y qué es lo que va persistiendo. Bueno, en fin, hay un montón, un abanico de posibilidades muy interesante que puede ayudar a que sigamos haciendo la mejor cerveza. Ojalá que esta charla ayude a muchos a tomar la decisión de darle una especie de puntapié inicial a un programa de evaluación sensorial, de cata, de un panel, de armar un panel dentro de su propia empresa o externo, o empezar a buscar la vuelta a este tipo de metodologías para empezar a aplicarla, ¿no? Y empezar a usarla, ¿no? No es que de acá, de la charla esta, la gente, no es que hay una receta, hay que adaptar metodologías
a las posibilidades de cada uno y a lo que uno quiere estar probando, ¿no? Así que espero que esto ayude a que empecemos todos a hablar el mismo idioma en cuanto a esto, a entender y empezar a sacar el miedo de que estas metodologías son factibles, son asibles y son muy útiles. Coincido. Y que tampoco es que hay que empezar con todo de una. Además, digamos, uno puede priorizar, es lo primero que le interesa entender, empezar lentamente a trabajar en eso, ir construyendo y entrenando el panel de cata, sentirse confiado. Se puede empezar también primero con, bueno, no tengo una super área de testeo, entonces agarro y hago un área de evaluación lo más prolija que puedo y la voy mejorando con el tiempo, y bueno, y saber que mis resultados iniciales por ahí no son tan buenos como los que voy a tener dentro de 2 años, pero son mejores que estar parado a un lado de un fermentador con el ruido de la fábrica y 8 cosas más en simultáneo y decir, sí, esta birra salió igual que la anterior. Entonces es como todo, uno va, digamos, apuntando un ideal que no necesariamente hay que llegar en 5 minutos. Además, ustedes lo saben bien, chicos, al ser elaboradores, el elaborador, el que está al lado del fermentador, a ver, todos tenemos nuestros sesgos encima y nuestros prejuicios, y quizás, no sé, vos digas, ¿qué mierda de cerveza me salió? Y qué sé yo, y digas, no, flaco, la birra está piola. O sea, ese tipo de cosas que quizás en el vértigo del día a día y en estar tan enrollado con eso, el cervecero muchas veces no lo ve. O sea, no sabe, quizás se le está escapando una tortuga de que, no sé, la cerveza está saliendo fea y quizás se adaptó a ese defecto que está saliendo la cerveza, o quizás está siendo hiper recontra mega crítico con su cerveza y la cerveza está saliendo bien. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas también te ayudan más allá del me gusta, no me gusta de Facebook, decir, a través de un panel de cata que esté entrenado de una forma profesional y siguiendo conclusiones estadísticas, de tomar la mejor decisión después para ver hacia dónde enfocas tu producto. Totalmente. Diego, te quiero agradecer por tu tiempo, te queremos agradecer por tu tiempo. Muchas gracias por darnos tus conocimientos y tu experiencia en esto. Bueno, y yo les quería agradecer a ustedes, chicos, por el espacio, y la verdad que se hizo entretenido. Me gusta charlar de este tipo de cosas. Bueno, con esto vamos cerrando el episodio de hoy. Si les gustó y si les gusta el podcast, no se olviden de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan, ya sea Spotify o Apple Podcast. Eso ayuda a que otra gente nos encuentre. También de seguirnos en Instagram, @birratecnia. Así están al tanto de cualquier novedad. Además, ahí incluimos referencias de todos los artículos y papers que mencionamos en el podcast. Cualquier pregunta, duda, consulta, comentario, elogio o quejas, ¿por qué no? A birratecnia@gmail.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.